Bienvenidos a Dogs TV. Hoy tenemos un tema que está en boca de todos. Las autoridades mexicanas han detenido una nueva caravana migrante que intentaba salir del estado de Chiapas rumbo al norte del país. Este operativo ha generado controversia, aplausos de unos y críticas de otros, pero una cosa es segura, México está soportando su postura en materia migratoria. ¿Qué llevó a esta acción? ¿Cómo reaccionaron los migrantes? Y, lo más importante, ¿qué implicaciones tiene esta medida para la soberanía nacional y el manejo de la crisis migratoria? Quédate con nosotros porque vamos a desglosar todo en detalle. El estado de Chiapas, en el sureste de México, ha sido durante años el punto de entrada y tránsito para millas de migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones. Estas caravanas, que reúnen a cientos e incluso miles de personas, representan para muchos una oportunidad de escapar de la pobreza, la violencia y la desesperación en sus países de origen. Pero también se han convertido en un desafío monumental para las autoridades mexicanas, que enfrentan la difícil tarea de equilibrar su política migratoria con la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. En esta ocasión, una nueva caravana conocida como el Camino de la Esperanza intentaba salir de Chiapas con dirección al norte del país. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar demasiado, el gobierno mexicano actuó con rapidez y decisión, desplegando a elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para detener su avance. Este operativo, llevado a cabo con helicópteros, retenes y vigilancia aérea, fue descrito por las autoridades como una medida necesaria para mantener el orden y proteger la soberanía nacional. Para algunos, este tipo de acciones son una muestra de que México está tomando en serio su compromiso de controlar el flujo migratorio. Argumentan que permitir el paso de estas caravanas no solo pone en riesgo la seguridad del país, sino que también genera problemas logísticos y económicos para las comunidades que reciben a los migrantes. Según estos defensores de la medida, México no puede convertirse en un simple corredor hacia Estados Unidos y debe priorizar el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, del otro lado del espectro, la reacción de los migrantes y los activistas defensores de sus derechos fue contundente. En varios puntos de Chiapas se registraron escenas de caos y tensión cuando las autoridades intentaron disolver la caravana. Las imágenes de familias enteras detenidas, niños llorando y migrantes enfrentando a los agentes de la Guardia Nacional han circulado ampliamente en las redes sociales, generando indignación en ciertos sectores. Activistas humanitarios han señalado que estas acciones no solo son inhumanas, sino que además violan los derechos fundamentales de quienes buscan una vida mejor. Uno de los aspectos más polémicos de esta situación es el papel que juega la presión de Estados Unidos en las decisiones del gobierno mexicano. Desde hace años, Washington ha exigido que México tome medidas más estrictas para detener el flujo de migrantes antes de que lleguen a su frontera sur. A cambio, el gobierno estadounidense ha ofrecido apoyo económico y técnico, pero también ha dejado claro que espera resultados concretos. En este contexto, México se encuentra en una posición complicada, actuando como una especie de muro de contención para proteger los intereses de su vecino del norte. Pero esta estrategia también tiene un costo interno. Las comunidades locales, particularmente en estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz, enfrentan la carga de lidiar con una crisis migratoria que parece no tener fin. Por un lado, muchos residentes expresan su frustración por la presencia constante de migrantes en sus ciudades, argumentando que esto genera inseguridad y presión sobre los servicios públicos. Por otro lado, hay quienes critican la militarización de la política migratoria, señalando que esto solo agrava las tensiones y perpetúa un ciclo de violencia y desesperación. El impacto en los migrantes es igualmente alarmante. Al ser detenidos en su camino, muchos quedan atrapados en un limbo, incapaces de avanzar hacia su destino final o de regresar a sus países de origen. Los albergues en Chiapas y otros estados fronterizos están desbordados y las condiciones en las que viven estas personas a menudo son deplorables. A esto se suma el riesgo constante de ser víctimas de extorsión, abuso o violencia por parte de grupos del crimen organizado que operan en estas zonas. En cuanto a la opinión pública, la sociedad mexicana está dividida. Hay quienes apoyan las acciones del gobierno, considerando que son necesarios para mantener el control y proteger la soberanía del país. Estos ciudadanos argumentan que México no puede cargar con los problemas de otros países y que las caravanas representan un desafío tanto logístico como político.
Sin embargo, también hay quienes ven con preocupación el endurecimiento de la política migratoria, temiendo que esto solo aumente la xenofobia y el rechazo hacia los migrantes. En última instancia, este operativo en Chiapas es un reflejo de un problema mucho más grande y complejo. La crisis migratoria no es un fenómeno que pueda resolverse con retenes y helicópteros. Se trata de una cuestión profundamente arraigada en la pobreza, la desigualdad y la violencia que afecta a toda la región. Mientras no se aborden las causas fundamentales de la migración, estas caravanas seguirán formándose y las tensiones entre gobiernos, comunidades locales y migrantes continuarán escalando. Para México, la pregunta clave es, ¿cómo encontrar un equilibrio entre el control migratorio y el respeto por los derechos humanos? ¿Es posible proteger la soberanía nacional sin sacrificarlos? ¿Principios de humanidad y solidaridad que deben guiar nuestras acciones? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que debemos seguir haciéndonos mientras buscamos soluciones reales y duraderas. En conclusión, la detención de esta nueva caravana migrante en Chiapas es solo un capítulo más en una historia que parece no tener fin. Las implicaciones de estas medidas van mucho más allá de los titulares del día y tocan. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas medidas son necesarias para proteger a México o piensas que estamos perdiendo nuestra humanidad en el proceso? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a Dogs TV para más análisis críticos y profundos sobre los temas más relevantes y polémicos. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.